Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy nos encontramos en esta sexta sesión de nuestro seminario permanente Conocimiento, Género y Futuro, en su segunda emisión, con el tema Educación socioemocional, claves para fortalecer el aprendizaje y la convivencia. El día de hoy nos acompañan la maestra Victoria Álvarez Palacios, secretaria general de nuestro plantel 9, la licenciada Alejandra Zárate Sánchez, coordinadora de gestión y como parte de nuestro comité organizador. De igual manera, se encuentra el día de hoy nuestro ponente, el doctor Miguel Ángel Parra Álvarez. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Victoria Álvarez. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sexta sesión de nuestro seminario permanente de conocimiento, género y futuro en esta segunda emisión, que además pues nos encontramos en esta celebración de manteles largos porque estamos dedicando esta sesión del seminario especialmente a los festejos de los 475 años de la Universidad de México como parte fundamental de la historia de nuestra universidad. Y por ello, en esta recta final ya de la segunda emisión del seminario, porque estamos a 2 sesiones de que concluya esta segunda emisión, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes su asistencia, el tiempo que dedican a los aprendizajes que hemos tenido en estas sesiones y también en este caso al doctor Parra por visitarnos. Bienvenido, doctor Parra. Estamos muy contentos de compartir este espacio que como cada una de las sesiones seguramente será de mucho crecimiento, será de una renovación a nuestra práctica docente y pues a todos agradecerles su tiempo. A nombre del doctor Raúl Rodríguez Díaz, director de Plantel 9, pues darles a todos la más cordial bienvenida, nuestro agradecimiento por seguir fieles a estas emisiones del seminario y pues que sea un espacio de conocimiento, que sea un espacio de crecimiento como comunidad de la UNAM y de esta Universidad de México a sus 475 años. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, maestra Victoria Álvarez. Pues sí, estamos en este 475 aniversario de nuestra universidad y vamos a estar tratando un tema sumamente importante, educación socioemocional, claves para fortalecer el aprendizaje y la convivencia. Voy a dar una breve síntesis curricular del doctor Miguel Ángel Parra, que es nuestro invitado del día de hoy en este seminario Conocimiento, Género y Futuro. Una servidora estará fungiendo como moderadora en esta sesión. El doctor Miguel Ángel Parra Álvarez obtuvo el grado de doctor y el de maestría en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciado en psicología social por parte de la UAM. Estudió la especialidad en política y gestión educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, Flaxo, y es terapeuta grupal por parte de la Escuela Europea de Psicodrama Clásico. Se ha desempeñado como director de innovación e investigación educativas y subdirector de formación docente, ambas del Instituto Politécnico Nacional. Se ha desempeñado como subdirector de planeación y evaluación en la Dirección General del Bachillerato. Actualmente se desempeña como subdirector de actualización y capacitación en la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, de GENAM. Ha formado parte del Comité Estatal de Formación Docente de la Ciudad de México y del Comité del Sistema Nacional de Bachillerato, CNB. En el campo de la docencia, ha impartido clases desde secundaria hasta el nivel doctorado en diversas instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, el Centro de Estudios Superiores en Educación, CESE, el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, y en escuelas y secundarias del Estado de México, en donde también se desempeñó como orientador. Ha participado en el diseño e impartición de diversos cursos y talleres para la educación básica, media superior y educación normal, relacionados con temáticas educativas entre las que se encuentran desarrollo y evaluación de competencias docentes y directivas, el fortalecimiento de la modalidad no escolarizada, entre otros. Ha impartido conferencias y moderado paneles de expertos en temas educativos, tales como práctica docente en la modalidad escolarizada y no escolarizada, reforma integral de la educación media superior, RIEMS,
y el ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato, planeación y evaluación institucional, enseñanza y evaluación de competencias y problemas de aprendizaje. Ha participado en la elaboración de manuales y documentos rectores, así como su difusión en diversos foros y ha apoyado en su aplicación. Los temas de dichos documentos se relacionan principalmente con la evaluación de planteles de educación media superior, evaluación directiva y docente, evaluación del aprendizaje y elaboración de planes de mejora continua. Muy bienvenido sea usted, doctor Miguel Ángel Parra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marisol. Antes que todo, quiero agradecer a todos los organizadores de este seminario permanente, Conocimiento, Género y Futuro, de su segunda emisión. Y sobre todo, me siento muy honrado del hecho de que se ha invitado justo cuando nos encontramos en estos 475 años que celebra la universidad, desde 1551, que tiene sus raíces como la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México hasta llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas felicidades para todas aquellas personas que actualmente laboran y hacen de la universidad lo que es en este momento una verdadera casa de estudios con gran reconocimiento a nivel nacional y no se diga a nivel internacional. Me siento muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con nuestra presentación del día de hoy. Esta presentación lleva por nombre Educación socioemocional, claves para fortalecer el aprendizaje y la convivencia. Adelante, doctor. ¿Se puede compartir su pantalla? Sin duda, este es un tema sumamente importante para todos los que nos acompañan, que nos han seguido durante todas estas transmisiones del seminario Conocimiento, Género y Futuro, con un tema sumamente importante, educación socioemocional y claves para fortalecer el aprendizaje y la convivencia. Le cedemos la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, voy a compartir pantalla nuevamente. Permítanme. Ya lo estamos viendo, ¿verdad, Miguel? Nada más darle presentación. Sí, muchas gracias. Bien, mencionaba hace un momento. Entonces, esta plática lleva por nombre Educación socioemocional, claves para fortalecer el aprendizaje y la convivencia. Cabe destacar que si bien este es un tema, ha sido muy relevante desde hace muchos años para acá, tiene demasiadas aristas, tiene muchas aristas por las cuales se puede trabajar. Se puede profundizar en cualquiera de los aspectos que vamos a realizar o también podríamos ver diferentes elementos que podrían generalizar lo relacionado con la educación socioemocional. Lo que les voy a presentar a continuación, me estoy centrando principalmente en la relación que tenemos las personas en cuanto al reconocimiento de las emociones y ahorita veremos la razón de ello. Hace algunos años, vamos a hablar un poco de Daniel Goleman. Como ustedes saben, Daniel Goleman es el principal, o es de alguna manera, vamos a llamarle así, el autor de la inteligencia artificial. Daniel Goleman, hace tiempo, él es psicólogo, pero se ha dedicado o se dedicaba en aquel tiempo cuando escribió su principal obra,
cuando escribió su principal obra, él se dedicaba a ser reportero, él se dedicaba al reportaje, pero le llamó mucho la atención esta información, este tema, y se metió de lleno a ello y retomó nuevamente sus raíces psicológicas y nos dio por resultado esta obra que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Daniel Goleman mencionaba que si bien nosotros como sociedad requeríamos siempre el apoyo del desarrollo de las habilidades socioemocionales, él utilizó un término que se denomina analfabetismo emocional, que se dio cuenta que estaba a lo largo de muchas instituciones, principalmente las educativas, que tuvo mucho que ver en este campo. Y este término se refiere a la falta de habilidades básicas para reconocer, identificar y manejar las propias emociones, y así como identificar las emociones de los otros. A esta carencia, él en sus indagaciones encontró con que estaba directamente relacionada con problemas sociales y de salud mental como la depresión, la ansiedad, la agresividad y las adicciones. Entonces, él mencionaba que necesitábamos combatir este analfabetismo emocional, y él abogaba porque en los currículums de las escuelas hubiese educación emocional, es decir, que dentro del currículum se integraran no solamente los temas como tal, sino que hubiese temas estrictamente relacionados como contenidos con las áreas del conocimiento para el desarrollo de las habilidades socioemocionales. De esta manera, él pretendía y nos instaba a que dejáramos atrás el analfabetismo emocional. Y para ello, él desarrolló el término de la inteligencia emocional. Como ustedes saben, ya es un término que conocemos, del que hemos hablado, del que, aunque no seamos expertos, hemos oído hablar de él. Entonces, no me voy a meter mucho en este aspecto porque lo que me interesa más es lo que está alrededor de este término de la inteligencia emocional. Pero él menciona que más que el cociente intelectual, la inteligencia emocional es el factor que determina, es un determinante para lograr la vida plena, relaciones sanas y el éxito profesional. Una persona muy inteligente, una persona con muchísimo conocimiento, decía Goleman, si no tiene la inteligencia emocional suficiente, podría no ser una persona con éxito, podría ser una persona que bien con mucho conocimiento no podría tener elementos suficientes para desarrollarse a través de sus experiencias con otras personas, con otros compañeros. A él le llamó inteligencia emocional. De esta manera, la inteligencia emocional para Goleman es una metahabilidad. Meta significa estar sobre, ir más allá. Quiere decir que no es solamente una habilidad, quiere decir que es una habilidad que promueve el desarrollo de otras habilidades, de manera tal que la inteligencia emocional es, por decirlo de alguna manera, algo así como una nave nodriza de la cual pueden salir una serie de naves que llamaremos también habilidades. Pero este es un punto muy importante. Por eso, la necesidad de que desarrollemos la inteligencia emocional para que a través de ella podamos desarrollar otra serie de habilidades, talentos y conocimientos, pero yendo de la mano con la inteligencia emocional. Bien. La inteligencia emocional está estrechamente relacionada con las habilidades socioemocionales. En este sentido, son habilidades porque se pueden desarrollar. Son habilidades porque si bien todos tenemos un desarrollo en cierta medida, ya sea bien desarrollado o poco desarrollado, no lo tenemos estancado. De hecho, las habilidades, según los teóricos y los estudiosos del tema, nos mencionan que no terminan de desarrollarse. Como seres humanos, continuamos desarrollando las habilidades a lo largo de nuestra vida. Y son socioemocionales porque si bien tiene que ver con la gestión de las emociones, tienen un componente social muy fuerte que en muchas ocasiones determina la forma en la que expresamos las emociones. Y esto lo vamos a ver en un momento. De esta manera, las habilidades socioemocionales representan a la capacidad, las conductas, herramientas y destrezas que una persona desarrolla y principalmente
pone en práctica. No es algo que solo se piensa, no es algo que solo se reflexiona, es algo que se pone en la práctica en nuestro contexto social, en nuestro contexto familiar, en nuestro contexto cultural. Pero estas habilidades socioemocionales hoy en día ya se desarrollan con lo que se denomina la educación emocional. En varios currículums en educación básica, educación media superior, se han integrado ya dentro de todos los espacios curriculares algunas asignaturas relacionadas con el manejo de las emociones, la gestión de las emociones, el desarrollo de la inteligencia artificial. En educación básica, por ejemplo, ya se tiene como un eje transversal a lo largo del cual de toda la educación básica se desarrollan estas habilidades socioemocionales. En este sentido, ya educación emocional es el proceso pedagógico, es nuestro marco educativo, es el plan de acción o la estrategia que es un proceso continuo y permanente que busca potenciar el desarrollo de las habilidades socioemocionales. En este sentido, entonces, lo que tenemos al centro son las habilidades socioemocionales, pero el motor que las va a empujar es la inteligencia emocional. Bien, pero la inteligencia emocional no emergió de la nada. La inteligencia emocional tiene diferentes raíces y una de ellas son las inteligencias múltiples. Muchos de nosotros también hemos escuchado hablar de las inteligencias múltiples. Quien desarrolló junto con su equipo en la Universidad de Harvard fue Howard Gardner, desarrolló este término de las inteligencias múltiples. En su libro más famoso, justamente que se llama así, Las inteligencias múltiples, él nos habla de una anécdota que quiero rescatar en este momento por el significado que tiene, inclusive para que podamos considerarlo en estos días. Él, como todo, él es psicólogo evolutivo y como tal estudiaba el desarrollo del conocimiento, por ejemplo, a lo largo de la vida de diferentes personas. Se centraba en estudiantes, en adolescentes, en adultos. Entonces, él elaboró una serie de artículos sobre este tema. Con todo lo que investigó, con todos los datos que obtuvo, él pensó en un momento dado, ¿por qué no pensar la inteligencia desde otro punto de vista? No como la inteligencia aquella que se demuestra a través de un test de inteligencia, por ejemplo. Él encontró con que los test de inteligencia no estaban contextualizados, eran generales y por lo tanto no podían dar un elemento suficiente para decir que una persona es inteligente y en qué medida, puesto que no todas las personas que contestaban esos test compartían la misma cultura, el mismo contexto social, los mismos valores, etcétera, etcétera. Pero se dio cuenta que las personas se desarrollaban en la vida de diferente manera y hay quienes podían, por ejemplo, desarrollar problemas mejor que otras personas. Se dio cuenta que hay personas que tenían una capacidad de movimiento o tenían una gran facilidad, por ejemplo, para las matemáticas. Y aunque todos tenemos esas habilidades, hay quienes tienen la habilidad más desarrollada que otros. Entonces, él comenzó a cuestionar la inteligencia, como en aquel entonces se mencionaba, relacionada con el coeficiente intelectual. Entonces, entre sus colegas le discutían que por qué, para qué utilizar otro término o otra definición de inteligencia si ya se tenía, si ya se tenía un acuerdo común dentro de la comunidad científica. Pero él se basó en esta situación, en el hecho de que la gente se desarrolla de diferente manera dependiendo de la circunstancia, el momento y el problema que habría que resolver si fuera el caso. Entonces, él nos menciona en este prólogo que se animó entonces a cuestionar la inteligencia como se tenía pensado en ese entonces. Y fue cuando comenzó a utilizar el término de inteligencias múltiples. Nos cuenta algo muy, muy valioso, que él iba constantemente a diferentes lugares a donde le invitaban a dar ponencias, coloquios, y él decía que en cierta ocasión lo invitaron a un evento en donde tenía que ver un coloquio escolar, y él dice textualmente, yo esperaba ver pues la cantidad que estaba acostumbrada a verme, 40 personas, 50 personas, algo común, ¿no? Porque son temas dentro de la investigación que no llaman mucho la atención.
pero como llegó temprano, se asomó porque se le hizo raro ver un espacio tan grande, se asomó para ver el auditorio y se dio cuenta que era un auditorio muchísimo más grande del que estaba acostumbrado. Y no solamente eso, que no había 50 personas, 40 personas, estaba el auditorio casi lleno. E incluso parece ser que se preguntaba cómo se habrán equivocado estas personas, acá, a quién habrán venido a ver. Él sabía, después ya le aseguraron que lo venían a ver a él. Pero ¿por qué razón? Si él estaba acostumbrado a que hubiese muy pocas personas en su plática, y mucho tenía que ver con el término, las inteligencias múltiples. Entonces, él comenta que conforme estuvo platicando, conforme desarrolló su plática, no solamente comenzó a llenarse el auditorio, sino que incluso hasta en los pasillos había gente. Él pues se sintió bien, comenzó a platicar y la gente le comenzó a hacer preguntas de otro tipo que sus colegas no les hacían. Entonces se involucró más en el tema y él pues nos dice que a partir de ese momento fue llamado para entrevistas incluso a la televisión, a la radio, a diferentes lugares. Nos comenta que las principales personas que se interesaron en el término, en el tema, fueron los docentes, fueron el personal académico dentro de la educación. Entonces, allí tenemos un punto importante que este tema es de gran relevancia para nosotros los docentes, para los que estamos relacionados con la educación. De esa manera, entonces, Howard Gardner nos menciona que la inteligencia no es una capacidad unitaria como el IQ, sino que no se puede medir con un número, no se puede decir que tiene un coeficiente intelectual de tanto, sino que él la define como la capacidad para resolver problemas o bien para elaborar productos que tengan cierta valía, que tengan valor para un determinado contexto, grupo social o cultural. Es decir, que tenga un sentido. Y como pueden ver, se parece ya a lo que posteriormente tomaría Daniel Goleman. Bien, pero pues las inteligencias múltiples implican diferentes puntos que tendríamos que considerar sobre la inteligencia, que la inteligencia no es innata ni inamovible, sino que se puede desarrollar, se puede incrementar, se puede educar, se puede desarrollar. Pero además es una destreza que puede demostrarse a través del desempeño de actividades, a través de la resolución de problemas, a través de la elaboración de diferentes productos. Y principalmente dependen del contexto. No dependen de un test, sino de un contexto social. De esta manera, nos menciona Howard Gardner que un comportamiento se considera inteligente si ayuda a resolver un reto real de la vida cotidiana o de una cultura en específica. Una persona que es capaz, por ejemplo, de resolver problemas, resolver conflictos, es una persona inteligente en ese contexto. De la misma manera, una persona que es capaz de proponer, por ejemplo, pasos de baile, una rutina de ese tipo, es una persona inteligente en ese campo. De esta manera, nos menciona sus 7 inteligencias múltiples. La inteligencia, no voy a entrar de lleno a esto, nada más las voy a mencionar porque me interesa las últimas dos para volver con Goleman. Tenemos la inteligencia musical, la cinético-corporal, la lógico-matemática, la lingüística y la espacial. Pero hay dos que si bien las desarrolló de la misma manera que desarrolló todas las inteligencias múltiples, hubo dos que tienen que ver ya con aspectos meramente personales y en relación con otras personas. En este caso tenemos la inteligencia interpersonal como capacidad para entender las intenciones, motivaciones, deseos de otras personas, lo que nos permite entonces trabajar eficazmente con las demás personas. Esto desde el punto de vista interpersonal, social. Pero también hay otra inteligencia que es la intrapersonal. Esta tiene que ver más con uno mismo, que es la habilidad para conocerse a uno mismo, comprender los propios sentimientos, los miedos, motivaciones, para regular la propia vida. Es así que Goleman retoma entonces estas inteligencias múltiples, las desarrolla para convertirlas posteriormente en la inteligencia emocional. De esta manera,
Goleman nos habla de 5 habilidades de la inteligencia emocional. Recordemos que para Goleman la inteligencia emocional es una meta habilidad. Es decir, que si se desarrolla la inteligencia emocional, se desarrollan las habilidades que se mencionan a continuación. Entre ellas tenemos la autoconciencia, es conocer las propias emociones. Tenemos la autorregulación, que se refiere a gestionar las emociones sin reprimirlas. De esta manera, aunque en algunos de los escritos Goleman mencionaba, por ejemplo, el manejo de las emociones, últimamente, en los últimos años no se habla tanto de manejo, sino de gestión, de gestionar las emociones, que quiere decir poder tener elementos suficientes como para poder trabajar con ellas, para poder tener el pulso de cómo trabajar con ellas, pero no reprimirlas, porque reprimirlas, dice Goleman, es guardarlas nada más y esperar solamente para que éstas vuelvan a explotar. De lo que se pretende es que podamos gestionarlas siempre para el bien de una convivencia sana con los otros. También tenemos la automotivación, que se refiere a enfocar las emociones hacia objetivos y posponer gratificaciones. Goleman nos menciona principalmente un experimento ya es clásico dentro de la psicología, en donde a los niños se les daba, se les hacía una tarea, se les ponía a hacer una tarea y se dividió en 2 grupos a estos niños, y a unos niños, en cuanto terminaba la tarea, les daban la paleta e inmediatamente la comían. Y a otro grupo, a otros niños, una vez que terminaban la actividad, les decían que les iban a dar una paleta, pero que si ellos no se la comían, sino que aguardaban un tiempo X, les iban a dar una paleta más. Entonces hubo niños que prefirieron posponer su gratificación, no se comían la paleta y esperaban a que pasara el tiempo y les dieran 2 paletas. Según Goleman, nos menciona que posteriormente se hicieron investigaciones longitudinales con estos mismos niños, y una vez que crecieron, nos dice Goleman, eso es un asunto que tendría, si aquí hay docentes investigadores, yo creo que es un buen punto para investigar, es el hecho de que nos dice Goleman que los niños que posponían las gratificaciones, una vez que crecieron, tenían un desarrollo en cuanto a la inteligencia emocional mayor, tenían mayor gestión de sus emociones, trabajaban de mejor manera con equipos de trabajo, etcétera, etcétera, se desarrollaban de una mejor manera. Entonces, pues la automotivación es una de las habilidades también de la inteligencia emocional. Tenemos la empatía, reconocer las emociones en los demás, sintonizar con las emociones ajenas. Este es un punto importante porque si bien dentro de la cotidianeidad hablamos mucho de empatía, nos dice un elemento que es clave para poder entendernos nosotros y entender a los demás. Es reconocer las emociones en los demás. Nosotros somos capaces de reconocer las emociones de la persona que está enfrente, de nuestro compañero, nuestra compañera, aunque esa persona no reconozca la emoción o no quiera reconocerla. Que ya veremos un punto de estos más adelante. Y pues el último habilidad de estas habilidades socioemocionales son las habilidades sociales. Gestionar relaciones, resolver conflictos y liderar equipos. Pero todo esto tiene la base en la autoconciencia. Conocer, identificar las propias emociones. Y ese entonces es uno de los principales retos que tenemos. Voy a hacer aquí como una pequeña pausa para proponerles una actividad justo de identificación de las propias emociones. ¿En qué consiste? Les pido, y espero que el chat esté libre para que puedan escribir, puedan participar, porque de aquí vamos a sacar material que nos va a dar claves y luz para lo que sigue.
Vamos a hablar sobre el reconocimiento de una emoción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a elegir dentro de de nuestra práctica profesional docente, vamos a elegir un momento, una situación que nos haya producido una emoción. La emoción que ustedes elijan. Recuerden cómo fue, qué pasó, qué ocurrió de manera muy breve. En este momento, si ustedes van a empezar a escribir, no es necesario que describan lo que ocurrió. Basta con que nos den como si fuese un índice nada más. El hecho de que el momento es cuando les pedí las tareas a mis estudiantes y no la trajeron. Por ejemplo, algo así. Después, identificamos la emoción y la definimos. Para ello, como a veces nos cuesta trabajo, tenemos el cuadro de la derecha que nos dice qué causa mi emoción. Ahí hay algunas emociones, no son las únicas, pero estas son algunas que nos pueden servir para definir nuestra emoción. Supongamos que la emoción que yo reporto en este momento es la de esperanzado. Pero ¿cómo la defino? Si nos vamos aquí a este cuadro de la derecha, tenemos que siento que puedo obtener algo muy importante. Se está refiriendo un poco al futuro. Siento que puedo obtener algo muy importante, entonces me siento esperanzado porque puedo obtener y mencionar qué es lo importante para nosotros. Bueno, en este caso, ya el punto 3, pues aclaramos lo importante, ya sea dependiendo de la emoción, de lo que se está perdiendo o se está ganando. Para después, una vez que tengamos esto, reconocer la causa por la que estoy perdiendo o ganando lo que es importante para mí. Ahorita a lo mejor se oye muy complejo porque me fui punto por punto, pero en resumen es lo siguiente. Elegimos una situación que ocurrió en nuestra aula, en nuestra institución, coloco la emoción que sentí en ese momento y la describo. ¿Qué ocurrió? En términos de si gané algo, perdí algo o qué pasó. Y pues la causa en sí misma tiene mucho que ver con el primer punto, que es lo que desencadenaría la emoción. Y la número 5 la vamos a dejar para un momento. Entonces, vamos a ver la forma en la que quienes nos están escuchando, vamos a ver la forma en que reconocen una emoción a partir de una situación concreta del aula o de la escuela. Entonces, pues, esperamos unos momentos. Ojalá se animen a escribir, a participar, para que puedan experimentar lo que es el reconocimiento de una emoción. Entonces, espero unos momentos, nada más para que me digan también si alguien ya logra mencionar algo en el chat. Voy a guardar silencio unos segundos. Ya tenemos algunas participaciones en el chat. Los invitamos a seguir participando con esta actividad. Tenemos que el maestro Alejandro Martínez se encuentra feliz porque todo le está saliendo muy bien. Muchas gracias, maestro Alejandro. La maestra Verónica Jiménez Villanueva también nos está compartiendo que está triste. La maestra Dulce Verónica, miedo, enojado cuando les pido que se dirijan con respeto entre ellos, miedo, alegría. La maestra Miriam Domínguez nos comenta que reconoció la tristeza de su alumna por la muerte de alguien que ya no está.
Nos están preguntando, doctor Miguel, que si las emociones que están poniendo, que sean nada más las del cuadro, Pueden ser otras. pueden ser otras, me está comentando. También tenemos que hay pues algunas emociones de frustración. Nos comparte también la doctora Libertad Lucrecia, alegría, sentirse satisfecho, contento, en paz. Agradecemos muchísimo la participación en esta actividad. Quiero comentarles que en momentos más adelante estaremos también respondiendo todas y cada una de sus preguntas que han estado poniendo en el chat, porque me han estado preguntando en qué momento estaremos resolviendo estas dudas. También nos está comentando la maestra Alejandra Mendoza, alegría. Es decir, tenemos una serie de emociones al respecto, frustración. Sabemos que muchos de la Escuela Nacional Preparatoria estamos concluyendo ahorita el ciclo escolar, que también tenemos alguna carga de trabajo en tanto a que estamos entregando calificaciones y que también puede ser alguna de las emociones que podamos sentir. La maestra Rosario Raquel nos comparte, cuando los alumnos entregaron su último trabajo, me di cuenta que unos hicieron trampa, les hice una observación y me contestaron de modo indiferente. No lo podía creer, me quedé sorprendida y frustrada. Sí, estamos en ese periodo actualmente en la Nacional Preparatoria. Nos acompañan de diversas instituciones en este seminario. Miren, aquí nos comenta la maestra Laura Guadalupe que se encuentra feliz, hará un viaje. Muchas felicidades, maestra Laura, qué bueno. Esa alegría también nos da alegría por usted. Y así varias, la maestra Verónica que nos había comentado que estaba triste, nos comenta por ver que mis estudiantes muestran muchos conflictos emocionales y están sin saber qué hacer. El tema que hoy nos atañe. Considero que está más actualizada para orientar las y los jóvenes. Desde el momento que nos encontramos en este tipo de seminarios en donde queremos no nada más actualizarnos dentro del ámbito docente, sino más bien en el trabajo que tenemos que hacer en el aula, me parece sumamente importante que estemos ya en ello. Ya no nada más no es solo una reflexión, es irnos hacia la acción. Y así tenemos una serie de comentarios más. Entonces le doy la palabra al doctor Miguel Ángel Parra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisol. Bien, como pueden ver o pueden escuchar lo que nos compartió, lo que leyó la doctora Marisol, tenemos emociones identificadas, feliz, triste, miedo, frustración, pero pues todo esto tiene una razón de ser. No salieron, no las sentimos en el vacío. Siempre hubo un detonante, algo que la detonó. Y como docentes que somos, por supuesto que siempre va a haber algo que la detone, pero no solamente porque sea una situación muy específica. Ahorita vamos a volver al reconocimiento de las emociones, pero ¿se han dado cuenta ustedes de todo lo que ocurre en su aula? Y aquí estoy haciendo trampa porque utilicé una palabra que es todo. ¿Se dan cuenta de todo lo que pasa en el aula o solamente de alguna parte o de algunas partes? Bien, todo no, nos dice la maestra Miriam Domínguez. Bien, pues bueno, ahorita vamos a regresar a lo de em, reconocimiento de las emociones. Bien, ¿qué ocurre en el aula? El aula es muy compleja, es un escenario muy, muy, muy complejo. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, dentro del aula hay muchos eventos. Hay una multidimensionalidad allí y ocurren al mismo tiempo. Hay simultaneidad y ocurren de manera rápida. Hay inmediatez y a veces es inesperada y sin planear. Hay impredictibilidad. Y por si fuera poco,
Todas estas actividades de profesores y alumnos son eventos de carácter público para los demás miembros de la comunidad educativa. Es decir, hay publicidad, publicidad de público. Todas estas complejidades conforman las características de las clases, porque lo que ocurre en una clase puede llegar a ocurrir en la siguiente y así sucesivamente y se forma cierta historia. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Imagínense ustedes, si les dijeran, cómo es tu aula, maestro, maestra? Ah, pues hay eventos multidimensionales, simultáneos de inmediatez, son impredictibles, son públicos y hay mucha historia. Imagínense a alguien que los escuche decir eso, van a decir, oye, ¿y sobrevives a todo eso? ¿O qué ocurre? Un punto que podríamos rescatar aquí es que si bien es un escenario complejo, es muy complejo, nosotros como docentes somos parte también de esa complejidad. Si bien es un grupo de 30, 40, X cantidad de estudiantes, cuando nosotros no estamos allí, es un grupo en donde ocurre todo esto. Y cuando nosotros estamos, dan ciertos giros, pero somos parte también de esto y contribuimos a este punto también. El aula es tan compleja, pero es tan compleja que en muchas ocasiones nos puede ocurrir que sintamos diferentes emociones en una sola clase. Así como esperanza o felicidad al principio porque traje mi planeación lista, porque tengo unas actividades que siento que van a ser muy buenas porque las estuve pensando, pero puede ser que me lleve una gran decepción porque justo en ese momento los estudiantes no están o no los logro jalar, no están interesados o inclusive podría enojarme porque puede ocurrir algo justo en ese momento y si me enojo, entonces muy difícilmente voy a querer retomar la actividad tal y como con el entusiasmo que lo iba a tomar previamente. Entonces hay muchos eventos en el aula. Sin contar, por supuesto, que si bien nosotros hacemos historia en cada una de nuestras clases, también traemos tras de nosotros historia. Algo, nosotros desde que salimos de casa hasta que llegamos al aula ya tenemos historia. Cada uno de los estudiantes tiene historia. Algo ocurrió para que llegaran allí. Y no todos estaremos dispuestos de la misma manera. Todos somos seres humanos que tenemos diferentes formas de percibir quizá el mundo y la forma de percibir inclusive lo que está ocurriendo en esta aula tan compleja. Esto es necesario que lo consideremos porque ustedes como expertos que son en su asignatura saben perfectamente que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo. Ustedes saben también perfectamente que no todos los estudiantes están interesados en esa asignatura. También saben perfectamente que hay quienes se les facilita más que a otros. También saben que ustedes mismos a veces vienen con toda la actitud para poder trabajar, pero a lo mejor también saben que vienen pensativos por algo que ocurrió antes de entrar al aula. Hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas. ¿Cómo juega la inteligencia emocional en este punto? Vamos a acercarnos un poco al constructo de emoción. Muchos nos han dicho que tenemos que identificar nuestra emoción y parecería aparentemente sencillo cuando decimos me siento feliz, me siento triste, me siento con miedo, Aparentemente es muy sencillo identificar la emoción y así la expresamos, pero vamos a ver qué es lo que trae consigo este aspecto. Hay demasiadas definiciones de emoción. Las que voy a presentar aquí son solamente algunas. Seguramente ustedes habrán leído algunas otras que podría ser que coincidan con estas o no. Lo importante es que podamos ver como este abanico de significados de una emoción, con el propósito de que lo podamos asimilar que es un término polisémico y es muy complicado que lleguemos a un acuerdo o a un único o a una única definición. Por ejemplo, una emoción pues es una respuesta a algo, pero es una respuesta de qué tipo psicofisiológica compleja. Es transitoria, eso quiere decir no es duradera, es transitoria en un momento específico y se presenta ante un estímulo, sea esto externo, mis estudiantes, lo que me ocurrió en el transporte,
o inclusive interno, algo que estoy pensando, algo que me está preocupando justo en este momento que tal vez no había pensado y hasta este momento ya me está preocupando más. Bueno, pero lo percibimos como significativo. Si no es significativo para nosotros, entonces no se va a presentar como una emoción en este sentido como importante. No es lo mismo que nos molestemos con una persona que no es tan cercana a nosotros, que nos enojemos por el mismo motivo con una persona muy cercana. Va a ser más importante la persona cercana y nos va a mover mucho más. En ese sentido, durante la expresión de la emoción se presentan los tres componentes de manera simultánea. Un componente fisiológico, lo que se siente en el cuerpo. Siento sudoración porque estoy nervioso, siento que la sangre me está subiendo al rostro y me estoy poniendo, se me calienta el rostro porque estoy enojado, o llega un momento en que siento que el corazón me está palpitando muy fuerte porque me siento alegre. Es un componente fisiológico, pero no es el único. También hay un componente cognitivo, porque a diferencia de otras definiciones, hay quienes mencionan que cuando se expresa una emoción, el componente cognitivo está ausente. Y en realidad no es que esté ausente. Lo que pasa es que pierde terreno ante la respuesta tan grande que representa una emoción, pero está el componente cognitivo y está, porque no perdemos la conciencia. Llegamos a perder un poco esto cuando hay un desbordamiento, cuando definitivamente no podemos controlar la emoción, pero digamos en una situación más o menos regular, eh, está el componente cognitivo. Hay algo que nos dice en ese momento que no puedo explotar porque las cosas van a ir mal. O hay algo que me dice que tengo que tranquilizarme porque la persona tiene que desahogarse y después platicaremos. Hay algo, eso que pensamos es el componente cognitivo que sí está presente. Y tenemos un componente conductual, lo que hago, lo que expreso. Pero no solamente es lo que hago de forma consciente o la decisión que tomo, también tiene que ver con lo que reflejo en mi rostro, con mis manos, mi sudoración, eso desde un punto de vista, hasta llegar a la toma de decisiones, qué es lo que hago en ese momento cuando siento la emoción. Entonces tenemos estos tres componentes que se presentan de manera simultánea, no nada más es uno, de manera tal que cuando tratamos de definir o identificar primero una emoción, a veces podemos decir, es que sí sentí ciertos escalofríos, pero ¿cómo le llamo a este escalofríos? A lo mejor no era miedo, a lo mejor era preocupación. Estamos tratando de dar un nombre a esta emoción que tenemos. Pero recordemos también que lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos es perceptible para otras personas, es público para otras personas. A lo mejor nosotros podríamos no identificar de una manera certera nuestra emoción, pero las otras personas sí lo logran identificar. Ya veremos este punto. ¿Por qué? Porque hay algo que desencadena esta respuesta. Las emociones entonces son experiencias privadas e internas. Las vivo yo, las experimento yo, las pienso yo, las sudo yo en este sentido. Pero tiene un aspecto externo en su expresión. Toda emoción se expresa. ¿Y de qué manera? En las conductas emocionales sobre las cuales formulamos juicios de valor para decir que es bueno, que es malo, pero el fin de esto es interpretar una situación. Hay ocasiones, vuelvo a esta situación en donde sé algo me dice que tengo que detenerme porque si no, las cosas van a empeorar. Seguramente ustedes en una resolución de conflictos quizás se habrán dado cuenta cuando la otra parte, su propio argumento no va a permitir que lleguemos a un buen término para resolver el conflicto. Y eso lo sabemos, aunque yo esté enojado, lo sé. Entonces sé que si sigo hablando, me voy a enojar, voy a hacer enojar a la otra persona y no vamos a llegar a un buen término. Lo sé. Entonces, porque ya veo a la otra persona cómo se está comportando, entonces tomo una decisión y prefiero detenerme, decir que después platicamos y retirarme, porque sé que si continúo en esa misma dinámica, las cosas pueden empeorar. Bien.
Eso es lo que ocurre, pues, cuando hacemos ciertos juicios de valor. Pero estas emociones también siempre se relacionan con un objeto. Siempre nos hace, siempre reaccionamos emotivamente hacia una situación, hacia una persona en donde ocurrió algo. No es algo que aparezca de la nada. Siempre hay un objeto, siempre hay algo, alguien, una situación que nos permite, que nos hace reaccionar. Pero de la misma manera en que nosotros reaccionamos ante un objeto, nosotros mismos podemos ser personas que promovemos una reacción en otras. De esa manera también. Bueno, entonces siempre hay un objeto de por medio, hacia el que se siente una sensación y se formula un juicio de valor. ¿Sí? Bien. Pero también se expresa por medio de una conducta emocional o reacción afectiva. Vamos a poner atención en estos términos. Hay autores que han decidido no nombrar a la emoción como tal porque es difícil a veces identificar. Han decidido mejor llamarle conducta emocional o reacción afectiva. Lo que se va a ver es lo que ocurre, lo que hacemos, la decisión que tomamos, la forma en que nuestro comportamiento, cómo reaccionamos comportamentalmente hablando ante una situación. Perdón. Bien. Bueno, y sus efectos sobre la conducta son de poca duración, pero intensos. Ustedes habrán visto que últimamente, de unos años para acá, en las redes sociales, ¿cuáles son los videos que más se viralizan? No son los videos en donde hay un niño feliz, puede ser que se viralice, pero a comparación de, pudiéramos agruparlos, no se viraliza tanto la felicidad como el enojo. Se viraliza, por ejemplo, una persona que pierde el control y golpea, o una persona que pierde el control y grita, una persona que pierde el control y se tira. Esos son los videos que se viralizan. Son conductas que nos llaman la atención y nos llaman la atención porque son intensas, porque a lo mejor no las hemos visto. A lo mejor porque se nos hace demasiado exagerada, pero ocurren. Son de poca duración y son intensas. Tal vez nos ha tocado percibir o ser testigos de algunas, o inclusive nosotros mismos hemos reaccionado de esa manera. Pero las emociones también son multidimensionales. Existen como fenómenos subjetivos, son cognitivos, pero también biológicos. Cuando sudamos, cuando nos duele la cabeza, cuando estamos bien y de repente sentimos un malestar estomacal por algo que nos hizo enojar o algo que nos puso muy nervioso o por la preocupación que tenemos, pero también son funcionales. Tienen un propósito siempre y cuando nosotros también contribuyamos a alcanzar un propósito a través de lo que sentimos. Y principalmente son expresivos desde el punto de vista social. Este es un punto importante que nos va a dar una pauta para lo siguiente, en donde la expresión, como decíamos, en la complejidad del aula, la expresión es pública para los demás, pero no es porque solamente nos vean los demás, porque es pública. También es pública porque forma parte de la cultura, forma parte de una forma de reaccionar que hemos aprendido en un grupo social. Puede ser el familiar, el de amigos, el social, pero lo hemos aprendido de alguna manera. Lo veremos en este punto, que las emociones se caracterizan por la rapidez de sus cambios y su intensidad, ya lo dijimos, pero se reconoce que no solamente son automáticas ni son consecuencias solamente de activaciones fisiológicas, sino que son el resultado del aprendizaje, de la influencia social, de la interpretación. De esta manera, entonces sí tenemos bases biológicas, pero tienen un componente social que es muy importante. Por ejemplo, se nos ha dicho últimamente, bueno, se nos ha dicho de alguna manera que es malo enojarse, que es malo estar triste, aunque no nos lo digan de esa manera. Cuando nosotros estamos expresamos una emoción o tenemos, por ejemplo, una tristeza de mayor duración, y platicamos con alguien, hay ocasiones en que ese alguien también, dentro de una cultura, puede sentirse con la obligación de decirnos algo. ¿Les ha pasado a ustedes que estando tristes le dicen a una persona, me siento triste?
y la otra persona no sabemos exactamente qué es lo que pasa por su cabeza, por sus sentimientos, por las sensaciones, pero quizá se siente obligado a dar una respuesta. ¿Y qué respuesta va a dar? En muchas ocasiones recurrimos a los clichés. ¿Y qué es lo que nos dicen? Es que no estés triste, por algo pasan las cosas van a mejorar, pero son clichés que la persona que está expresando su emoción, la sensación, no le sirven de gran cosa, le sirven más a la persona a la que le estuvimos platicando la situación. Pareciera que, como decía hace un momento, nosotros también somos objeto de respuesta emocional de las otras personas. Y en ocasiones no sabemos qué hacer cuando una persona nos está platicando una situación de este tipo y respondemos con clichés. Suele ocurrir y los clichés por lo regular no le sirven a quien está expresando la emoción. De esta manera, llegamos a la dificultad para reconocer una emoción. Por esta razón, los investigadores acotan este fenómeno a la conducta, a la expresión de la conducta, que la denominan como respuesta afectiva, respuestas emocionales, conductas intencionales, etcétera, porque es muy complicado reconocerla como emoción solamente. En el ejercicio que acabamos de hacer se mencionaban emociones como feliz, triste, miedo, contento, frustración, y están muy bien identificadas. Pero, por ejemplo, si alguien se siente enojado y se siente frustrado, ¿habrá diferencia entre ambos? O si alguien se siente feliz, pero y después me dice que se siente contento, ¿será lo mismo? Si alguien dice me sentí nervioso y sentí miedo, ¿habrá elementos semejantes? ¿Son emociones diferentes? ¿O qué ocurre con estas cuando tratamos de expresarlas? Es complicado poder decir que existe una emoción específica. Y esto encontraron entonces los estudiosos de las emociones. Y esto nos va a dar pauta para que podamos comprender de mejor manera por qué nosotros a veces nos cuesta ponerle nombre a la emoción y también ponerle nombre a la emoción de la persona que estamos viendo. Desde una aproximación cognitiva, por ejemplo, se afirma que la felicidad, que se mencionó, la tristeza se mencionó, la ira, no se mencionó ira, se enojó, se mencionó enojo, y el miedo, si se mencionó miedo, representan las emociones básicas desde esta aproximación cognitiva. Felicidad, tristeza, ira y miedo son las emociones básicas. Pero desde una perspectiva filosófica, por ejemplo, las emociones no son exclusivamente de ese tipo, no son básicas exclusivas, sino que se componen por familias, se agrupan por familias. Por ejemplo, una familia se compone por temor, miedo, espanto, pánico y terror, por ejemplo. De manera que alguien puede decir, es que sentí miedo. Otra persona puede decir, no sé, fue horrible lo que vi, sentí mucho terror. Podríamos decir, bueno, son términos diferentes, pero pertenecen a la misma familia sobre el miedo. De manera tal que si alguien expresa este punto, podría estar expresando solamente un nivel de intensidad. Pues podría ser miedo todo esto. Otra familia se compone por el orgullo, la vergüenza, la humildad, la culpa y el remordimiento. Se dan cuenta si son emociones que se parecen. Y cuando una persona siente, por ejemplo, culpa, está pensando en ello constantemente, deja de hacer algunas cosas para volver a pensar en la culpa y a lo mejor deja de hacer lo que está haciendo y algo quiere hacer. Lo mismo ocurriría con la vergüenza, pero pareciera que que se presentan en niveles diferentes, pero pertenecen a una misma familia. Y otra familia se compone de enojo, enfado, cólera, furor, ira, rabia, resentimiento, rencor e indignación. Aunque hay quienes abogan porque algunas de estas pueden decir es que no son emociones como tal, sí pertenecen a una familia, como por ejemplo el resentimiento deviene sí del enojo, pero es un sentimiento de largo alcance. Por ejemplo, es tan largo su alcance que hay gente que aún siente resentimiento por gente que ya no vive.
por el enojo que le ocurrió, que le hizo sentir hace muchos años. Entonces, hay emociones que se agrupan, o más bien, esta es una postura que se agrupan en familias, y quizá por eso no podemos decir una sola emoción básica, pero sí una que pertenezca a una familia. Pero también tenemos una perspectiva intermedia en donde nos menciona que no, la emoción básica no es una sola emoción, pero sí pertenece a una familia de emociones que están relacionadas, y la distinción es la variación. Este autor, por ejemplo, Revy, nos menciona elementos anteriores, pero nos los menciona como una emoción básica y las que se asocian a ese grupo, a esa familia. Por ejemplo, la ira sería la emoción básica, pero su familia se compone de hostilidad, rabia, furia, coraje, irritación, resentimiento, envidia y frustración. Lo mismo ocurre con la alegría, y su familia tiene que ver con el regocijo, liberación, satisfacción, etcétera. Y el miedo sería la emoción básica desde este punto de vista, y la familia tendría que ver con el horror, el terror, el pánico, tensión, etcétera. De manera tal que cuando nosotros expresamos una emoción, posiblemente estemos expresando una emoción considerada básica, o tal vez es la parte de intención, de nivel de expresión de una emoción primaria. Bien, vamos a ir, antes de ver si hay comentarios, preguntas, vamos a ir cerrando esta parte sobre el reconocimiento de las emociones, que nos mencionan que para que reconozcamos nuestras emociones, así como las de las otras personas, ideal sería hacer un análisis del proceso emocional. No dice de la emoción, no dice de la emoción en sí, sino un proceso emocional. Quiere decir que se presentan una serie de fases que poco a poco van conformando todo este proceso que daría como resultado el comportamiento emocional. De esta manera, este proceso emocional se compone por los niveles de estímulo y la interpretación, sentimiento, una reacción fisiológica, conducta, esta es instrumental o expresiva, y la función. Vamos a ver aquí el ejemplo del miedo, utilizando estos aspectos que están aquí. Por ejemplo, la función del miedo es proteger a las personas de un peligro potencial. No pasamos por una calle oscura porque ya sabemos que nos puede ocurrir algo, que nos asalten. Entonces tenemos miedo y mejor no pasamos por ahí, buscamos otra ruta. Bien. Pero supongamos el ejemplo que está colocando aquí dentro de la casa. Si alguien se encuentra solo en su casa, puede escuchar un ruido extraño. Ahí está el estímulo. Ese acontecimiento puede interpretarse como peligro. Estoy solo, ¿qué tiene que estar moviéndose por allí? ¿O por qué tengo que escuchar ese ruido? Entonces lo interpretamos como peligro. Esa es la interpretación. Entonces podemos sentir el miedo. Y eso nos va a provocar posteriormente que tengamos ya una reacción, una conducta. Esto es, como dijimos anteriormente, que se presentan al mismo tiempo estas expresiones. Entonces, cuando tenemos el miedo, puede aparecer una serie de manifestaciones como empezamos a temblar o a sudar, o nuestra frecuencia cardíaca aumenta. Es una reacción fisiológica. Pero también a la vez vamos a reaccionar ante ese estímulo. La reacción puede ser quedarnos paralizados, encender las luces, explorar la casa, es decir, en este caso es una conducta instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos del miedo, en este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo podemos decir que es que sentí miedo porque escuché un ruido extraño. Ahí está el estímulo. Empecé a sudar, empecé a palpitar, la frecuencia cardíaca aumentó, o sea, ahí está la reacción fisiológica. Y no sabía qué hacer, sentí que corría peligro, por ejemplo, ahí está la interpretación, pero me armé de valor y fui a ver la conducta instrumental. Todo esto que acabamos de decir ocurre a veces en segundos, y es parte de este proceso de análisis de la emoción. Este proceso nos ayuda a comprender mejor las emociones, pero también a poder expresarlas. Sin embargo, ¿qué tan fácil es la expresión de estas emociones?
Bien, decía que las emociones se pueden estudiar a través de las reacciones afectivas eh, em, y reacciones fisiológicas, como dijimos anteriormente, así como la propia vivencia. Pero en cuanto a la comunicación, puede ocurrir lo siguiente. Y esto, los estudiosos de las emociones no lo vieron en un solo caso, lo vieron en varios casos y por eso proponen esta situación, estas situaciones que ocurren cuando se trata de reconocer las propias emociones. Número uno, en primer lugar, hay personas que tienen cierta insensibilidad para reconocer la emoción. Es decir, si yo puedo sentir algo, pero sensible a que puede ser una emoción. Hemos escuchado, bueno, yo he escuchado gente, por ejemplo, que dice, es que yo no he sentido miedo, no siento miedo por X cosa. Puede ser que no tenga sensibilidad para reconocer la emoción, no para sentirla, porque la puede sentir, pero no para reconocerla. Podría pensarse que la está negando, podría pensarse que a lo mejor la está replanteando de otra manera, no lo sabemos, pero por lo pronto podría ser como insensibilidad para reconocer la emoción, no para expresarla, sino para reconocerla, pero tenemos otra dificultad para poder identificar y comunicar una emoción, la dificultad para nombrarla. Puedo sentir algo, tengo una sensación, pero no le puedo dar el nombre de la emoción. Ya vimos que puede deberse a que solamente pensamos que la emoción son las emociones básicas, pero ahora sí sabemos que hay emociones o las emociones se agrupan en familias, podríamos nombrar la emoción, pero suele ocurrir que podemos nombrar que se nos dificulta pues darle nombre a la emoción y darle un nombre preciso. Y posteriormente tenemos otro aspecto que ya va al ámbito social, al ámbito relacional. La desconfianza para comunicar la emoción. Puede ser que yo la sienta, puede ser que identifique la emoción, pero no soy capaz o no quiero dar o no quiero comunicarlo a otra persona. ¿Por qué? Porque no quiero aceptarlo, no quiero decírselo. Es decir, que puedo negarla. Puedo negar, no me siento enojado. ¿Cómo crees? No, estaba fingiendo o qué sé yo. O podemos designarla de otra forma. Tal vez ustedes hayan escuchado personas que se ven que están enojados y dicen, no, es que estoy cansado. O puede ser gente que esté desesperada y diga, no, lo que pasa es que estoy aburrido. Entonces utilizan otros términos. Pero son personas que pueden tener bien identificada la emoción y la pudieron nombrar, pero no las dicen. Ese es un punto importante porque cuando hablamos de la identificación de emociones, se nos dice, inclusive en la inteligencia emocional, que tenemos que promover que la gente reconozca sus emociones, pero a veces esas personas no las quieren decir y están en su derecho. Pero nosotros también, como son relacionales, podemos observar e inferir una emoción. En pocas palabras, cuando hablamos de las emociones para que nosotros las identifiquemos, puede ser que las identifiquemos, pero que no las expresemos a otras personas. Pero no por eso quiere decir que no exista. ¿Sí? Muy bien. Eh, Bien, me voy a regresar. No sé si, doctora Marisol, hay algunos comentarios para antes de pasar a lo demás, para que podamos conversar al respecto. Sí, doctor Miguel Ángel Parra, ¿qué le parece si hacemos para esta primera parte algunas preguntas? Son las 7:14, estamos en muy buen tiempo para poder hacer una serie de preguntas que también se han ido respondiendo a lo largo de la charla que está teniendo con nosotros. Uno de nuestros asistentes nos está preguntando, si uno de los objetivos de la educación es formar individuos autónomos y críticos, ¿cómo se justifica la subordinación de la inteligencia emocional frente al conocimiento racional, cuando las emociones no solo se medían para la construcción del saber, sino también configuran las condiciones de posibilidad para el juicio moral y la convivencia en los espacios educativos? Me parece que está encaminado a este reconocimiento de las emociones que usted nos ha estado hablando.
Ya, disculpen, ya estaba abierto. Bien, decía entonces que cumplimos una función y nuestra función es como docentes eh, promover el aprendizaje o promover actividades, estrategias para que nuestros estudiantes aprendan y cumplan un perfil de egreso. Por otro lado, tenemos la inteligencia emocional, llamémosle de manera general habilidades socioemocionales, en donde, como abogaba en su momento Goleman, que él le gustaría en aquel entonces que se incorporaran las habilidades socioemocionales al currículum. Ahora que ya están, nosotros entramos como en como en una disyuntiva. Yo soy maestro de matemáticas, tengo que enseñar matemáticas. Sé que mis estudiantes tienen dificultades en el preálgebra y sin embargo ya me tardé y tengo que empezar a ver álgebra. ¿Qué voy a hacer cuando me piden, por ejemplo, también que desarrollemos habilidades socioemocionales? ¿Qué puedo hacer? Ahorita vamos a ver ese punto, pero entramos en una disyuntiva. Debemos tener claro en nuestra función que tenemos unos planes, tenemos unos programas de estudio en donde se nos dice hacia dónde vamos a ir, qué es lo que tenemos que desarrollar y en medida de qué. En este sentido, el perfil de egreso no lo va a desarrollar un solo docente, una sola docente, no, ni dos, ni tres, ni todos los del semestre uno, sino que lo tendríamos que desarrollar todos los que estamos en ese momento, por ejemplo, en la educación media superior. Pero aún con todo y eso, nosotros no lo desarrollamos inicialmente, ya viene con cierto desarrollo de la educación básica. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que no veamos el desarrollo de habilidades socioemocionales como una asignatura que se tiene que cumplir, sino que la veamos como un elemento, herramientas que tendremos que promover su desarrollo. Y un aspecto importante que menciona el maestro sobre los juicios de valor, sobre el valor, y algo que él no va a dar tiempo, pero también es necesario decirlo, que cuando se expresan las emociones, también se ponen en juego, entre otros procesos, los valores y las creencias. Y los valores no solamente es el valor unitario, como la honradez, por ejemplo, sino de los valores hablamos de un código de valores. Y un código de valores pueden ser valores, vamos a llamarle por el momento, positivos, es decir, que son deseables dentro de la sociedad, y otra persona también puede tener este código de valores deseables para la sociedad, pero si nosotros pudiéramos contrastar este código de valores de dos personas, podría ser que no estén acomodados en la misma jerarquía. Y eso trae consigo que nos desarrollemos o tomemos otra serie de decisiones. Por ejemplo, supongamos que un orientador escucha que se rompe un cristal del salón, del aula de clases, y va a ver qué ocurre, y está el cristal roto. Entra al salón de clases, los niños, vamos a ver, vamos a pensar que son de secundaria, los adolescentes se sientan en su lugar y enojado el orientador dice, ¿quién lo rompió? Tienen que decirme quién lo rompió porque lo tienen que pagar. Supongamos que los niños se quedan callados, los adolescentes se quedan callados y no dicen nada. Ah, y entonces el orientador dice, pues si no, lo van a tener que pagar todos si no me dicen quién es. Tienen 5 minutos para decirme quién es. Y se va a su... Vamos a dejarlo ahí. Pueden ocurrir más cosas, pero vamos a dejarlo ahí. El orientador pudo haberse enojado porque no le dijeron quién fue el culpable, pero vamos a poner dentro del sistema de valores qué pudo haber ocurrido. El orientador llegó con un sistema de valores jerarquizados de manera tal que, en primer lugar, decía que se tienen que hacer responsables las personas de sus actos. Eso es algo que esperamos que sea, desde el punto de vista social, es algo que esperamos. Pero vámonos ahora con los estudiantes. A lo mejor los estudiantes en ese momento decidieron ser leales al grupo, decidieron ser leales, lealtad. Y dentro de su código de valores pusieron la lealtad en primer lugar, mientras que el orientador tenía, por ejemplo, la responsabilidad. Ambas
Ambos valores que conforman un código de valores son deseables para la sociedad. Pero en este ejemplo que estoy dando, estaban jerarquizados de diferente manera. Y no por eso quiere decir que sea malo uno u otro. Es entonces cuando tenemos quienes somos autoridades, que somos docentes, que somos orientadores, que somos administradores, es cuando tomamos decisiones. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, el ejemplo que acabo de dar, el orientador se enojó y a lo mejor hizo bien en irse, bueno, seguro hizo bien en irse para pensar, para calmarse y posteriormente regresar a ver qué es lo que ocurrió. No sé, a lo mejor en un momento dado los propios estudiantes dicen, ¿saben qué? Lo pagamos entre todos. A lo mejor es un acuerdo que llegan. O algún estudiante dicen, oigan, es que no es justo que todos paguemos por lo que hizo Juanito. Y hablan con Juanito y Juanito dice, muy bien, está bien, asumo mi responsabilidad, voy a decir que fui yo. Acabo de dar dos escenarios. Son acciones, son comportamientos, decisiones que se toman en cuenta con base en una misma situación, pero en este caso los valores estaban jerarquizados de diferente manera y no por eso quiere decir que sean malos o sean más importantes o mejores unos que otros. Esto llega a ocurrir en muchas ocasiones y por el momento no hemos hablado de las creencias, pero bueno, eso creo que sería otro tema. En ese sentido, pues, como a manera de conclusión y esperando haber respondido la pregunta que nos hacían, es el hecho de que no se trata de que una se subordine a la otra, sino que hay una función que hay que cumplir, un perfil que hay que desarrollar, pero también tenemos algunas habilidades y desarrollo de habilidades que yo puedo contribuir a su desarrollo. Y en ese sentido tenemos cierto nivel de responsabilidad, pero no yo como el docente A, ni yo como la maestra B, sino todos en conjunto, porque todos aportamos para el perfil de egreso del estudiante y de la estudiante. Una pregunta más, comentario, doctora Marisol. Sí, doctor. Pues vamos a lo largo de la charla se dieron una serie de preguntas que en este momento usted ha contestado una de ellas, pero me gustaría comentarla. Nos pregunta uno de nuestros asistentes, ¿cómo podemos los maestros enseñar el manejo de las emociones si a nosotros nos cuesta trabajo manejarlo? Si bien es cierto, ya nos puso sobre la mesa que no es el que una sola persona pueda manejar estas emociones, sino más bien el que sean a lo largo del plan de estudio, como se van desarrollando de manera transversal, que vamos a tener esta carga. Yo me iría más bien a si a nosotros nos cuesta trabajo manejarlos como docentes. Por supuesto, antes que docentes, somos seres humanos. Y como seres humanos, nosotros también, no por hecho de ser maestros, es que tengamos mayor conocimiento de las cosas. E inclusive podemos leer muchísimo de habilidades socioemocionales, muchísimo de emociones, y aún así tener dificultad para poder gestionarlas. Voy a utilizar ese término por la razón que mencioné hace un momento. No se trata de manejarlas como tal, sino gestionarlas por la situación y el contexto en el que se desenvuelven. Precisamente por eso, nosotros como docentes tendríamos o tenemos el compromiso de brindar un servicio a nuestros estudiantes. Tenemos una responsabilidad de tener relaciones sanas con nuestros compañeros. Vivimos en sociedad. Es posible que tengamos ciertas dificultades para ello. En un primer momento, nosotros tendríamos que reflexionar qué es lo que ocurre con nosotros en esa situación o en esas situaciones. ¿Y qué es lo que nos queda? ¿Cuál es nuestra área en donde se presenta todo esto? La cotidianeidad. Hace un momento mencionaba, por ejemplo, el aula y todo lo que ocurre en el aula. Pues esto mismo ocurre en la cotidianeidad. En la cotidianidad tenemos diferentes momentos y seguramente vamos a seguir teniendo momentos en donde va a haber situaciones caóticas que tenemos que resolver. Va a haber situaciones que nos hagan enojar en mayor o en menor medida. Son situaciones que nos permitirán también autoentrenarnos, vamos a decir así, autorregularnos, diría también Goleman,
con el propósito de tener un mejor desarrollo social. Efectivamente, es muy complicado que nosotros desarrollemos habilidades sociales en los estudiantes si nosotros no hemos hecho avances. Y eso es importante, hablar de avances, porque si nos esperamos a que tengamos desarrolladas las habilidades sociales, a lo mejor ninguno de los que estamos aquí se atrevería a desarrollarlas en sus estudiantes porque no nos sentimos lo suficientemente capacitados, porque no tenemos las habilidades sociales desarrolladas como quisiéramos y nunca lo vamos a tener. Lo que podemos hacer es el compromiso con nosotros mismos de poder identificar y reflexionar sobre nuestro quehacer profesional, involucrando las relaciones con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, nuestras compañeras, con nuestras autoridades, con etcétera, etcétera, con el firme propósito de poder trabajar estas habilidades socioemocionales con nosotros mismos. Doy un ejemplo. En una ocasión, trabajando con un adolescente, se sentía extraño en su casa porque cuando se trabajaba el tema de la amabilidad, por ejemplo, ese es un punto muy importante, cuando trabajamos el tema de la amabilidad, él decía, es que en mi casa no son amables. Yo llego y nadie, no saluda a nadie, mi papá llega y no saluda a nadie, mi mamá llega y no saluda a nadie. Entonces, dentro de todo esto, el comiso, que es producto de una reflexión profunda, él dijo, ¿y si yo me animo a saludar? Esto parece obvio, pero estoy dando un caso de una persona real, lo que ocurrió, lo que le ocurrió realmente a esta persona, a este adolescente. Comenzó a llegar a su casa a saludar a su papá, a su mamá, buenas noches, se animó a saludar a su mamá y a su hermana con la que no se llevaba muy bien de beso. Al tercer día ya quería tirar la toalla, decía, no, ya no, me siento muy raro, me siento muy extraño, pero no aventó la toalla, continuó. De manera tal que después de algunos días el papá llegó a saludar, aunque enojado, buenas noches, pero saludó. Su mamá ya lo saludaba de beso y su hermana, a pesar de todo, aunque no se llevaban bien, se saludaban de beso. Estamos hablando solamente de un saludo. Se animó una persona a partir de la reflexión a hacer un cambio, identificó una situación y vio que podía trabajar en ella, podía tomar una decisión para modificar algo que sí podía estar en sus manos en su propio comportamiento y le gustó que tuviera impacto en su familia. Estoy dando un ejemplo muy sencillo que para hay quienes podría resultar demasiado obvio, pero no para todos. Entonces, si nosotros nos comprometemos con nosotros mismos, que como producto de la reflexión que hagamos del el momento en que nos encontremos, el contexto en que nos encontremos, y advertimos un aspecto que podríamos mejorar y damos pasos para ello, estaríamos también contribuyendo al desarrollo de nuestras propias habilidades socioemocionales. También, pequeño que parezcan los pasos, son muy importantes para los demás porque lo que hagamos nosotros, principalmente como autoridades, es público para los demás. Muchísimas gracias, doctor Parra. De hecho, en este ejemplo que usted nos está compartiendo, estamos hablando de que esa inteligencia emocional es una metahabilidad. Lo que podemos emplear es la ejecución de esta categorización, del reconocimiento de estas emociones y finalmente es un comportamiento que se considera inteligente si ayuda a resolver un reto real. Entonces, en ese sentido, tendríamos que estar hablando de que no es un tema en específico que tengamos que tratar, sino más bien verlo de manera transversal para poder desarrollar y reconocer estas emociones y que con estos pequeños ejemplos podamos realizarlo de la manera. ¿Qué le parece, doctor, que continuemos con la presentación? Se han ido contestando algunas de las preguntas que teníamos en el chat y al finalizar continuamos con algunas más. Claro, muchísimas gracias, doctora Marisol. Muy bien. Hemos visto estos aspectos que se relacionan directamente con el aula, con el contexto educativo. Pero veamos una pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos que como docentes encontramos para el desarrollo de habilidades socioemocionales en nuestras aulas? Estas que les voy a presentar eh, son algunas, no son todas, pero a lo mejor ustedes se identifican con ellas.
Por lo regular, cuando hablamos de habilidades socioemocionales, inteligencia emocional, en educación nos ponen de ejemplo a los niños. Y es muy bonito trabajar con los niños y hay muchas estrategias para trabajar con los niños, pero la gran mayoría de los que están aquí presentes no trabajan con niños, trabajan con adolescentes, trabajan con jóvenes. Entonces se presentan otras situaciones que son las que vamos a mencionar en este momento. Por ejemplo, la barrera del clinch o escepticismo, la resistencia que tienen nuestros adolescentes, porque cuando trabajamos actividades que tienen el único propósito de desarrollar las habilidades socioemocionales, ellos pueden ver estas actividades como infantiles, cursis, es una pérdida de tiempo, podría el tiempo con otra clase de temas, o inclusive pues, si no hay nada que aprender aquí, pues mejor vámonos. Se puede responder con sarcasmo, con apatía. Este ejemplo que estoy dando es cuando tratamos de sustituir, por ejemplo, una estrategia de aprendizaje y decimos, no, hoy nos vamos a aprender habilidades socioemocionales. Los estudiantes no se lo esperan y no sé, en este sentido, si sea lo más congruente, dado una situación específica. Esto se relaciona con la segunda parte, con el segundo punto, el miedo a la vulnerabilidad. Los estudiantes no se sienten seguros de expresar sus emociones, ¿no? Porque si expresan lo que sienten, sus compañeros se pueden burlar y pueden hacerles bullying. Esto tiene que ver con el reconocimiento de ellos, de las emociones que mencionamos hace un momento. Puedo identificar mi emoción, puedo darle nombre, pero no quiero expresar. Esto es también algo que ocurre. Puede existir si los adolescentes, las y los jóvenes deciden entrar, llega un momento en que se caldea mucho la situación que puede existir un desbordamiento emocional. Y al haber esto, es que los docentes, las personas, comienzan a hablar sobre sí mismos, sobre su emoción, sobre su problema. Y esto es algo riesgoso, porque cuando nosotros abrimos la puerta a la expresión de las emociones, puede ser que una persona, un estudiante, pueda mencionar, sacar a colación una situación traumática o puede en ese momento explotar alguna crisis que nos separe, que nos rebase como docentes. En ese sentido, habría que preguntarnos, ¿en este sentido era necesario que los estudiantes expresaran sus emociones? Porque eso es un punto también importante. Se nos ha dicho que deben expresar las emociones, pero en un estricto sentido tendríamos que pensar si es el lugar adecuado, el momento adecuado con las personas adecuadas. Tal vez no lo sea. El desarrollo de habilidades socioemocionales puede llevar otra ruta, desarrollo de otra clase de habilidades como negociación, resolución de conflictos, comunicación asertiva, escucha activa, etcétera, etcétera. Pero hablar de emociones propias, íntimas de las personas, podría traer ciertas dificultades. Por eso es una razón también que los docentes deciden no entrar. Entonces, un punto muy importante es este, justamente, que lo relaciono con la pregunta que hicieron hace un momento, en donde no tenemos que sustituir nuestra función como docente, sustituirla por una función de terapeutas, porque no lo somos. No somos terapeutas. No sabríamos cómo manejar un desbordamiento emocional. Vuelvo a repetir, no entrar a emociones tan profundas que puedan ser tan traumáticas, pero sí podemos trabajar desarrollo de habilidades socioemocionales, sociales, que tengan que ver con manejo de estrés, por ejemplo, trabajo en equipo, de negociación, solución de conflictos, etcétera, etcétera. Esos aspectos sociales sí los podríamos llevar a cabo. Otra situación por la cual es un obstáculo es la falta de tiempo en el currículo, ¿no? Nosotros tenemos un programa extenso a veces y sentimos que si hacemos esto, perdemos el tiempo, porque le dedicamos tiempo a algo que no necesariamente va a contribuir a lo que nosotros pretendemos.
Otro punto, y este tiene que ver con lo que uno de los comentarios que hacían, que nosotros, ¿cómo desarrollaríamos habilidades socioemocionales en los estudiantes si tenemos dificultades nosotros como docentes? Aquí entra la incongruencia del docente. Es muy difícil enseñar la autorregulación en el sentido de la gestión de las emociones si el docente pierde los estribos tan fácilmente. Se muestra frío, distante ante los estudiantes, porque si esta docente pretende implementar una actividad, alguna estrategia en donde se van a desarrollar habilidades socioemocionales, pero no lo siente, no lo va, le va a ir mal. Los estudiantes, las estudiantes no se van a involucrar, se van a ver apáticos también. Y como vimos hace un momento, cuando existe esta clase de relaciones y se expresan las emociones, nosotros también somos promotores de reacciones afectivas en otros. Y así como los otros lo son para nosotros. ¿Ustedes creen que en este ejemplo que estoy dando, un maestro, una maestra que es distante y no le salen las cosas, lo va a querer intentar otra vez? ¿Y ustedes creen que los estudiantes van a creerle al maestro o la maestra si quiere hacerlo otra vez? Entonces, cada quien tiene su estilo. Lo importante aquí es no dedicarse a la habilidad a la enseñanza, al desarrollo de habilidades socioemocionales solo porque sí. No, todos tenemos un estilo, todos tenemos conocimientos y ahorita vamos a ver en las estrategias qué es lo que podríamos hacer. Y por supuesto que todo esto se puede resumir en el punto 6, que es la falta de formación específica, en donde no tenemos las herramientas técnicas para guiar esta clase de dinámicas cuando se trata de trabajar con emociones fuertes, ¿no? Y no tendríamos por qué hacerlo, pero es algo muy importante que tendríamos que considerar. Pero vamos ahora a la contraparte. ¿Qué estrategias podríamos utilizar para el desarrollo de habilidades sociales en el aula, tomando en cuenta los obstáculos que acabamos de mencionar? Vamos a ver solamente algunos, y con esto seguramente ustedes pueden tener muchos más. Por ejemplo, establecer acuerdos y compromisos junto con los y las estudiantes para una convivencia sana. ¿Cómo nos vamos a comportar? Vamos a respetar tiempos, vamos a respetar las participaciones, vamos a el chiste aquí, el propósito es construir un ambiente sano, un ambiente de confianza. Y ese no lo va a hacer el maestro dictando las reglas, sino más bien estableciendo acuerdos, porque quien asume o quien propone un acuerdo lo asume. ¿Por qué? Porque no lo va a sentir impuesto. Si los estudiantes perciben un acuerdo que es impuesto, la propia rebeldía las va a llevar a no obedecerla. Por eso está un punto muy, muy importante, establecer acuerdos y compromisos. Obviamente tienen que ser flexibles y no tienen que ser acuerdos y compromisos que perjudiquen de alguna manera, ya sea a la clase misma, las relaciones dentro del aula o el bienestar propio del docente. Por eso, el propósito final de esto tendría que ser que estos acuerdos y compromisos se dirijan para el desarrollo de una convivencia sana, ambientes de confianza. ¿Qué se puede hacer también? Decía hace un momento, se nos dificulta identificar nuestras emociones y a veces, si nos sentimos tristes, tenemos una emoción y la platicamos con alguien más, quizá esa otra persona se siente ansiosa y nos responde con clichés. No debes sentirte triste o no te enojes, no vale la pena. Bueno, un punto importante es poder reflexionar esto y tener las palabras adecuadas para nosotros mismos y poder comunicar, y con ello podríamos hacer el siguiente punto, practicar el modelaje. Por ejemplo, si llego estresado por el tráfico, lo tenemos que admitir. Este sería como un pequeño guión. Chicos, hoy vengo un poco molesto por el tráfico y sobre todo acá que en Insurgentes luego cierran por reforma, es algo muy, muy común. Entonces, oportunidades seguramente va a haber para mencionar esto, pero esto es como un pequeño guión. Chicos, hoy vengo un poco molesto por el tráfico. Ya lo estoy reconociendo, estoy diciendo la emoción, estoy diciendo qué es lo que lo causa y se la estoy expresando a los estudiantes. Voy a tomarme un minuto para hacer respiraciones profundas con ustedes antes de empezar. ¿Qué les parece? En un principio, "Ay, pues, ¿qué le pasa al maestro?
Pero aquí el maestro se está sincerando, está reconociendo su emoción y está modelando la forma en la que se puede trabajar con esa emoción, cómo gestionar esa emoción. Otro día puede llegar contento. Chicos, chicas, hoy vengo muy contento, fíjense que me pasó tal o cual cosa. Quería compartírselos a ustedes por X razón. Obviamente, esta clase de situaciones que menciona el maestro no son íntimas, son socialmente compartibles, ¿sí? Eso es necesario considerarlo. También tendríamos que reconocer los propios límites. Somos docentes, no terapeutas. Vamos a desarrollar habilidades sociales, socioemocionales, tendiendo a lo social, no aspectos de trabajo terapéutico con emociones, con conflictos internos, etcétera, etcétera. ¿Qué más podríamos hacer? Estas estrategias para el desarrollo de habilidades sociales en el aula. Considerar al desarrollo de habilidades socioemocionales como un eje transversal dentro de una propia asignatura, dentro de un campo de conocimiento, no como una actividad extra, ni una clase de sentimientos que eso lo llegamos a escuchar en alguna ocasión con los estudiantes. ¿Y cómo? Pues promoviendo el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de las propias actividades de aprendizaje dentro del aula. Por ejemplo, y lo que voy a mencionar ustedes si pudieran incluso expresar cuando yo lo lea, van a decir, ay, pues eso es obvio, eso es normal. Pues sí, el área que tenemos de nuestro desarrollo es la cotidianidad. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, promover el trabajo en equipo, reconocer las participaciones al interior del equipo, motivar las participaciones de los estudiantes, motivar que participen los más callados y promover el respeto de las opiniones que se emitan. Alguien mencionó cuando se hablaba de las emociones que se sentía contento porque se le estaba reconociendo su trabajo. Esto también aplica para los estudiantes. ¿Qué más podríamos hacer? Analizar las emociones de personas históricas. ¿Qué hizo un líder? ¿Qué hizo esta persona para tomar una determinada decisión? Estamos viendo el caso de una persona diferente, histórica, reconocida, y la estamos analizando. ¿Mm? O, por ejemplo, en matemáticas y ciencias, abordar la tolerancia a la frustración cuando el problema no le sale a los estudiantes. Y principalmente no es lo mismo que el maestro diga, ya estás mal, tienes tache, a decirle, a ver, revisa en dónde, te voy a dar una pista. Si el problema, hiciste la prueba de tu ecuación y no te salió, entonces tendrías que encontrar el punto en una parte del proceso. ¿Qué te parece si me lo explicas o me lo explican y lo encontramos juntos? Con el propósito no nada más decirle, estás mal, vuélvelo a hacer, para recibir cierto acompañamiento y poder dar cuenta de la frustración. Porque también hay que comprender que las cosas no salen a la primera. Entonces tendríamos que animar a estos equipos de trabajo a no rendirse y acompañarlos. No decirles, lástima, ahí para la otra. No, acompañarlos. Bien, antes de pasar a la otra, doctora Marisol, no sé si haya eh, algún comentario, alguna pregunta, ya para ir cerrando. Claro, doctor Parra. Estuvieron comentando a lo largo del chat, pues, cómo aterrizar este proceso emocional dentro del aula, en estos procesos áulicos, esta gestión de emociones que muy atinadamente nos está compartiendo como ese eje transversal. De hecho, aquí en el chat comentan que, pues, no. En efecto, no somos terapeutas para este manejo de emociones. Y me parece muy atinada cada uno de los ejemplos que nos está dando, porque podemos hacer un eje transversal en cada una de nuestras cátedras y contribuir a este desarrollo de las emociones. Me pareció muy atinado el momento del tráfico, porque pues sí sabemos que aquí en Insurgentes pasamos esos momentos y en nuestra Ciudad de México, y que nosotros modelemos, quiere decir que nosotros también estamos trabajando en nuestras emociones. Eh, Voy a dar paso a una de las preguntas para que vayamos cerrando. Estamos al cuarto para las 8 de la noche y nos comparte una profesora. ¿Qué tanto socava nuestra salud mental cuando los jóvenes tienen tantos problemas y lo notamos
o no nos los comparten. Tiene que ver con esta parte que usted nos estaba comentando. Eh, bueno, como dijimos, la expresión de las emociones, aunque no lo verbalicen, podemos verlo, como bien dice la maestra. Pero ¿qué tanto socava nuestra salud mental de ver a estos jóvenes? Nosotros, por la relación que tenemos con ellos, como en este grupo social, por supuesto que comenzamos a intuir cosas. Por supuesto que nosotros nos hacemos también pensamos algo con respecto a lo que está ocurriendo. Y por supuesto que todo aquello que ocurre, que le ocurre, situaciones adversas de las personas que conocemos, nos afectan más de aquellas que están más lejanas. No por eso quiere decir que no nos importe lo que ocurre con una persona en la Ciudad de México, que nos enteremos por las noticias. A lo que me refiero es que entre más cercanas son las personas, más nos afecta aquello que podemos percibir de ellos. Y puede ser que no nos digan y están en su derecho. Ahora bien, ¿qué pasaría si esas personas nos lo dicen? ¿Sabríamos cómo actuar? ¿Qué tal si es una situación que sobrepasa no solamente mi capacidad para poder gestionar mis propias emociones, sino también poder apoyar a las demás personas? En este caso, hay protocolos en las escuelas en donde tendríamos que conocerlos y si no los conocemos, preguntar a las autoridades si existe un protocolo para poder atender esta situación. A lo mejor yo ya identifiqué algo extraño en este compañero, esta compañera y pues como no soy terapeuta, no sé qué voy a hacer, pero puedo ir con la autoridad y decirle, he notado esto. Hay protocolos. La persona a quien se la digamos seguramente va a tomar, en un primer momento, seguramente va como asegurarse, ver el caso, va a empezar a observar, sabrá qué es lo que tiene que hacer. Pero en ese sentido, ya estamos compartiendo de alguna manera una responsabilidad de apoyo con otra persona, una persona que conoce el protocolo. En ese sentido, se va socavando menos nuestra salud mental. No por eso quiere decir que no nos afecte, porque puede seguir afectando, porque no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero sabemos que estamos haciendo algo. Y eso algo siempre conforme a la dinámica propia de la escuela, a los protocolos de la escuela, de las instituciones, porque por algo están, para que sepamos cuál es el proceso de apoyo a los estudiantes, a las estudiantes, y no carguemos con la responsabilidad que no nos corresponde, porque no sabemos qué hacer con ella, y la compartamos con el propio con los propios compañeros, compañeras docentes, el propio colegiado, el propio, las propias autoridades. Eso es algo muy, muy importante. Mm, En conclusión, en este sentido, nosotros podemos ver, percibir qué es lo que le pudiera, las respuestas afectivas de las personas. No sabemos qué es lo que ocurre, pero sabemos que hay algo, posiblemente sospechamos que hay algo que no está bien. Entonces, no cargar con la responsabilidad de solucionar las cosas, pero sí ir con las personas que conocen el protocolo para dar acompañamiento a ese problema. Si en este momento pensamos qué protocolos hay en mi escuela y decimos, híjole, creo que no hay, más vale ir a preguntar a las autoridades porque seguramente hay. Y al momento de saberlo, nos dan más elementos como para poder identificar estas situaciones sin que nos sintamos con la obligación de querer resolver algo que no nos corresponde, pero sí obligación de poder dar una atención, sino nosotros sí canalizar a una persona que hemos identificado que tiene un problema. Puede ser esta la situación, maestra. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Parra. De hecho, también nos está mencionando en el chat y una servidora también los invita a que se acerquen a las autoridades de cada uno de sus planteles, en donde nos están acompañando para conocer estos protocolos, porque se me quedó muy grabada esta frase que nos dijo, somos docentes, no terapeutas. Por lo tanto, es necesario acercarnos a las instancias correspondientes para analizar de la mejor manera a nuestros estudiantes. Si gusta cerrar, doctor, por favor. Muchas gracias, doctor Marisol. Bien, voy a cerrar con una actividad que se relaciona con este punto, el segundo punto que vemos en la pantalla, analizar las emociones de personas históricas. ¿Qué llevó a un líder a tomar una decisión?
Tal vez en este caso no es un líder como tal, pero sí es una persona histórica. Y vamos a ver. Me gustaría que pudiéramos tener intercambio, pero ya el tiempo está en lo permiten, pues voy a solo narrar la situación y para que podamos ver de qué va y qué potencial puede tener ver las historias de otras personas que son reconocidas o inclusive no sean de nuestro tiempo, de qué manera pudiera contribuir al desarrollo de habilidades socioemocionales sin que nos veamos obligados a que los estudiantes puedan emitir o comunicar emociones que no quieren o que pudieran ser perjudiciales si no podemos apoyar a gestionarlos. Aquí hay una foto, esta foto es una foto muy famosa, es una foto de Vietnam. Vemos ahí una niña desnuda que va corriendo porque estalló una bomba de napalm. Allí están corriendo los niños y esta foto junto con otras se quedaron para la posteridad, para ver, para que sería como un recordatorio de los horrores de la guerra. ¿Qué ocurrió? Miren, si me lo permiten, aquí tengo la historia muy breve de esta foto y de lo que ocurrió después. Es, me voy a permitir leérselos y nos quedamos con la foto porque de ella se habla, y no solamente de la foto de la niña y de quien tomó la foto y de una sorpresa más. Bien, voy a comenzar. Fue una fotografía que conmovió al mundo. Una carretera desolada envuelta en el viento de la guerra, unos soldados armados bajo la nube negra, unos niños anhelantes que corren llorosos, sollozantes. En la fotografía, totalmente desnuda, una niña, Kim Puk. La niña desnuda, moviéndose en aspas sus brazos, estremecido su vientre por un sollozo inenarrable, sería alcanzada por una bomba incendiaria. Era un día ardiente, el 8 de junio de 1972. La población de Trang Bang, envuelta en llamas, era una muestra más en el Vietnam de la tragedia inenarrable de una guerra. El fotógrafo que hizo la fotografía universal, Nick Ut, haría memorable la visión apocalíptica de la niña, corriendo desnuda delante de la nube negra. Finalmente fue alcanzada por la llamarada. La familia, durante días, no supo si había muerto o había sobrevivido. Fue hospitalizada con grandes quemaduras durante 14 en un hospital de Saigón. Ella vio el avión descender sobre la carretera y las bombas incendiarias que se desprendían de sus alas. Le hicieron 18 operaciones para injertarle piel nueva. Su cuerpo fue remodelado. Sus hermanos, 8 con ella, la esperaban como acaso Lázaro esperaba la resurrección. Después de ese lento y asfixiante ascenso hacia la vida, Kim Puk quiso ser médico. Dificultades burocráticas enormes en un país que estaba destruido por la guerra y por el tránsito después de firmada la paz con Estados Unidos, de un régimen a otro, era difícil. La niña parecía perdida, pues en el infinito de la miseria humana, ¿qué podía ocurrir? No sabía que la fotografía generó en numerosas ciudades de Norteamérica manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Ella, en su soledad, exploraba solo la sobrevivencia. La fotografía se transformó en un mito. La niña en el gran silencio de una hoguera mortal. Pero vivía. Unos la utilizaban como propaganda, los otros como antipropaganda. En 1982, 10 años después de la fotografía, un periodista alemán pidió noticias sobre ella, ya un adolescente vietnamita. Año y medio después, el reino infinito de los burócratas tuvo respuesta. En Vietnam se redescubrió el personaje y recobró su naturaleza como prueba contra el enemigo. La joven que odiaba ese proceso suplicó una y otra vez que se le dejara. Finalmente, Kim Puk logró que se enviara a Cuba
para, estando lejos, recobrar su tranquilidad. Durante 7 años, la protagonista de la fotografía de Nick Wood, fotógrafo de la agencia AP, permaneció en el anonimato, si no fuera por la huella angustiosa de su piel. El clima de Cuba no le convenía, pero prefería estar allí que en Vietnam. Un verso suyo conmovía a sus compañeros de estudios con los que hablaba ya correctamente en español. En Cuba aprendió también años de renovación y también de conflicto ideológico porque Kim Phuc no quería vivir para siempre en espacios políticos sin libertad. Pese a que su aspecto físico no era perfecto, le surgió en Cuba el amor. Otro estudiante vietnamita, Toan, apareció como un nuevo galán. Le recitó un poema del día de la muerte. Non qua, demasiado caliente. La urgencia me hacía olvidar casi el dolor. Sin embargo, era horrible. Arrojé un poco de agua sobre mi cuerpo, pero ese acto me sería fatal. Nadie tenía todavía una idea de lo que es el napalm. El amor que le brindaba a Toam le parecía un milagro. Finalmente, sus estudios en Cuba terminaron y un avión despegó de La Habana para conducir a la pareja a Saigón, donde pensaban casarse. Durante el vuelo, la niña del Napalm, Kim Phuc, confesó a su novio, Toan, asombrado, que no pensaba ni regresar a Cuba ni a Vietnam y que iba a pedir asilo como un intento desesperado en el primer aeropuerto de abastecimiento que tenían en su vuelo, Canadá. Toan le dijo, ¿estás loca? ¿Qué dirán nuestras familias que nos esperan para la boda? Ella le dijo que su decisión era irrevocable. Le dejó en libertad para tomar sus decisiones. En su doloroso relato, ella cuenta que deseaba que Toan la siguiera. El avión llegaba al aeropuerto canadiense. Nada más abrirse la oportunidad, temblando, con los dos pasaportes en la mano, el suyo y el de Toan, que la siguió, la joven se presentó ante el primer policía canadiense para decirle en inglés que quería tener derecho al asilo. Es emocionante, siempre, pero se averiguaría quién pedía asilo. La joven Kim Phuc con Toan viven en Toronto. Han pasado 28 años desde que Nick Ut la fotografiara desnuda y envuelta en la nube negra. El 8 de junio de 1972, el año pasado, la mujer símbolo de una guerra afrentosa fue llamada a Washington para que asistiera a la ceremonia de la recuperación de la memoria y la autocrítica entre veteranos de la guerra de Vietnam, que conmovidos, muchos de ellos mutilados, miraban desde la lejanía del tiempo aquellos años, infamias y muertes. El discurso de Kim Phuc fue memorable. Si yo pudiese, dijo, encontrarme cara a cara con el piloto que lanzara la bomba de Napalm, le diría estas palabras. No se puede cambiar la historia, pero sí podemos ensayar a hacer mejor nuestro presente y nuestro futuro para promover la paz. Una impresionante ovación coronó sus palabras. Un hombre, un sacerdote, pidió a un policía que entregara a la joven vietnamita una tarjeta. En ella decía, Kim, yo soy ese hombre. Era el piloto del 8 de junio de 1972. Su vida, al retorno a Estados Unidos, había dado vueltas en la tempestad moral y material. Los remordimientos le condujeron a una vida nueva. Se hizo pastor de almas y su vida cambió. La fotografía universalmente publicada el 9 de junio de 1972 fue su destino. John Plummer, el piloto, se encontró cara a cara con una niña desnuda. Se detuvo en su camino y miró en su torno después de leer, Kim, yo soy ese hombre. Y allí, en medio de la vida, memorable y única, irrepetible y pasmosa, se abrazaron. Dejo a ustedes estas existencias, estas memorias, estas biografías. ¿Acaso nos sirvan? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Parra, por este cierre tan emotivo que nos ha dado en esta charla del día de hoy. Agradecemos profundamente todas las enseñanzas que tuvimos, el diálogo que estamos
reflexionando, que estamos teniendo, esta reflexión que estamos teniendo. Muchísimas gracias. Sin más preámbulo, pues nos despedimos de todas y todos. Muchísimas gracias a todos los presentes. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.